Hola queridos amigos, primero y ante todo agradecer la aceptación que tuvo el primer video y la gran cantidad de mensajes recibidos. Desde ya seguiremos avanzando en esta hermosa historia de un deporte poco conocido como lo es la ultramaratón en Argentina. Quiero aclararles el método de trabajo con el cual iré avanzando. De cada distancia clave, ya sea 50 kilómetros, 100, 24 o 48, haré un video único en el inicio de la modalidad, pero después avanzaré por carreras. Si hiciera un capítulo por cada carrera serían demasiados videos. Otra aclaración es que cuando se duda de las marcas de una carrera es por una explicación obvia. Los métodos de medición fueron muy rudimentarios y además en los resultados se ve cuando corredores meten muy buenas marcas que no coinciden con sus antecedentes. No es por maldad, solo es lógica. Todos nos conocemos y sabemos de estas cosas. No nos vamos a mentir. Pero aunque haya carreras dudosas, son parte de la historia y deben estar presentes. Hoy nos toca el debut de los 100 kilómetros de ruta, una decisión que ya estaba tomada cuando se corrieron los 50 kilómetros de Moreno. Y fue así que se lanzó esperando la presencia de muchos más corredores. Pero claro, era una aventura muy difícil para los organizadores. Había muy pocas en el mundo, lo peor era la poca información y además ningún entrenador de la época se quería hacer cargo de entrenar a quien quisiera afrontar esta distancia. Si en el clásico maratón te encontrabas con la mítica y terrorífica pared, de la que todos hablaban más allá del kilómetro 30, ¿qué pasaría en una carrera que superaba 2 veces y media esa distancia? ¿Cuántos muros habría? ¿Qué dificultades nuevas se presentarían? ¿Qué se sentirá en los músculos y en las rodillas? ¿Cómo deberé alimentarme? No está de más decir que eran otros tiempos. Hoy toda información o dudas que tengas te las podés sacar con un clic de teléfono en forma instantánea y con 1000 opciones. Pero antes solo era de boca en boca y ustedes saben qué ocurre en esos casos. La información va mutando hasta terminar en algo híbrido que no sabes cuál es la información real. Para darles una idea, hay un corredor quilmeño que empezó desde muy joven a correr maratones y cuando se animó a largarse a un 42, cuenta que después del kilómetro 30 estuvo siempre esperando saltar un muro. Yo sé que suena tonto, pero juro que es real. Por supuesto no voy a decir su nombre porque lo quiero mucho. Quédate tranquilo, Dieguito Mansur, mi boca estará cerrada. Cuento esto porque había mucha fantasía, mucho mito sobre distancias tan largas y por suerte con el tiempo se fue rompiendo ese miedo a no saber y con cada carrera se fue aprendiendo a los ponchazos mientras los pioneros contaban sus experiencias. Carreras de 100 kilómetros se han corrido desde tiempos inmemorables en la historia, está lleno de casos que no se van a poder verificar y que no sabremos si tenían 95, 101 o 105, no hay manera. Pero sí hay registros de algunas que se supone estaban bien medidas. Recordemos que el sistema métrico se empezó a utilizar en 1801, así que todo lo anterior no es válido. El caso registrado más conocido es el de un francés marchista que se llamaba Émile Antoine, que en 1902 obtuvo un registro de 7 horas 25. Viendo el aspecto de Émile suena algo sospechoso, pero salvo que tengamos una máquina del tiempo nunca lo corroboraremos. Los 100 kilómetros fueron dejados para los marchadores. Se celebraban pruebas en Alemania, Italia y Francia. Gradualmente se fueron mejorando las marcas, llegando a tiempos por debajo de las 10 horas en 1922. Hay un caso muy particular que quería exponer en el año 1926. En este año tuvo lugar una carrera muy singular de 2 nativos tarahumaras, Tomás Zafiro y Leoncio San Miguel, que corrieron desde Pachuca hasta la Ciudad de México 100 kilómetros. Ganó Zafiro con un tiempo de 9 horas 37. La prensa informó de que al final ni siquiera palpitaban, medio que había que acrecentar la leyenda de estos nativos desde esa época. Esta carrera despertó tal interés en México que los deportistas y el gobierno de la nación solicitaron a la Federación Internacional de Atletismo la aceptación del tiempo como registro oficial y por otra parte incluir la prueba de 100 kilómetros en los Juegos Olímpicos de 1928. Obviamente no les dieron pelota. En el medio hay muchas carreras, marcas, reconocidos corredores, pero no me voy a extender mucho en eso, así que eso sí, la mujer se sumó a los 100 kilómetros en tiempos más recientes, con registros de aproximadamente de 16 horas, pero no fue hasta 1960, en una carrera en Suiza,
cuando empezó a obtener buenas marcas de menos de 12 horas. Pero aparecieron las alemanas Eva Wenspel y Christel Wolmerhausen, que bajaron las 10 horas, y poco después, en el 76, Edith Holdener redujo ese tiempo a 9 horas. En 1990 la IAU intenta introducir la Copa Intercontinental. Estaría compuesta por carreras de 100 kilómetros celebradas todas bajo norma de la IAF y sobre circuitos medidos con bicicleta calibrada. La carrera, considerada como la primera oficialmente medida, como no podía ser de otra manera, es la de Japón, la de la ultramaratón del lago Saroma, creada en 1986 y donde en 1994 se empezó a correr el campeonato del mundo. Por suerte para nosotros los mortales, los kenianos y los etíopes se quedan sin nafta en distancias de ultramaratón. Un detalle de color es que en este ultramaratón japonés debutó un escritor muy conocido, Haruki Murakami. Él se hizo aficionado al deporte, solía participar en maratones y triatlones cuando empezó a correr a los 33 años. Pero en la edición de 1996 se animó a su primer ultramaratón y esta fue la del lago Saroma, en donde se inspiró para en el 2008 sacar su libro tan conocido como ¿De qué hablo cuando hablo de correr? La mejor marca actual en la carrera de ultramaratón de 100 kilómetros es de 6 horas 5 minutos 35 segundos, establecida por el lituano Alexander Sorokin en 2023. Esta marca la logró en Lituania. El récord mundial femenino lo tiene la japonesa Tomoe Abe, con un tiempo de 6 horas 33 minutos 11 segundos, registrado en el 2000 en el ultramaratón de Lake Saroma en Japón. Pero bueno, ahora pasemos a la carrera. Los 50 kilómetros habían dejado satisfecho a todos, pero querían más. Esta vez la locura daría su largada en General Rodríguez, ahí al ladito de Luján, sobre la vieja Ruta 7, y tomarían un camino a San Vicente por la Ruta 6. Pero no se imaginen la Ruta 6 que todos conocemos hoy de 2 carriles. Era una ruta descuidada, llena de baches, casi sin banquina y angosta, de las típicas viejitas. Lo más insólito era que el circuito se iría certificando a medida que iban recorriendo. Serviac subiría a su bicicleta con su maquinaria de precisión para medir y avanzaría marcando parciales del circuito hasta donde den los 100 kilómetros. Y ahí sería la llegada. Uno pensaría, ¿quién se puede prestar a semejante prueba de confianza de que todo va a salir bien? Pero eran otros tiempos, por algo se le dice pioneros, ¿no? Y llega el 1 de septiembre de 1985, día de la largada, en un punto del centro de General Rodríguez. Había caído una helada terrible y hacía mucho frío. A las 7 de la mañana la columna del termómetro marcaba que había bajado a 1,6 grados bajo cero. Esta vez, 12 corredores se presentaron y se animaron a desafiar la distancia. La largada se demoró un poco, ya que el corredor Juan Manuel Mendy de Mar del Tuyú venía demorado en su viaje y se le hizo complicado. La mañana se había presentado exageradamente fría para esa época del año, y una helada muy cruda se había producido en horas de la madrugada. Antes de dar la largada, el director de deportes de General Rodríguez, Juan Ávila, se acercó para saludar a los aventureros. La carrera se presentaba algo diferente. Sabiéndose ganador, Horacio Glade venía a revalidar el título, pero en días previos tuvo una tendinitis, razón por la cual se tuvo que infiltrar para poder estar presente. A todo esto también se presentaba un corredor con sus mismas características que harían que la carrera sea peleada desde el principio. Aníbal Sosa era un corredor joven con buenos antecedentes en maratón y venía del grupo de Argentino de Merlo. Carlos Machicotti de Castelar y Alberto Figueroa, también de Argentino de Merlo, eran marchistas que venían a probar su técnica en los 100 kilómetros. Jorge Daniel Pombo, de Exaltación de la Cruz, fue tentado por la distancia y será importante en el futuro del ultramaratón. Adalberto Maidana, que se presentó como siempre con su valor extra, que es toda su familia acompañándolo. Juan Manuel Mendy de Mar del Tuyú quiso probar esta disciplina a la que nunca más abandonaría, profesor de matemáticas y un ser maravilloso que ya hablaremos bastante de él. También aparece por primera vez José Videla, corredor de Lanús, que será un asiduo corredor de ultramaratones. Roberto Masocchi, un arquitecto muy joven que quiso hacer algo distinto. Y Brígido Fernández de Quilmes, que fue a apoyar a Glade, pero decidió correr porque se había quedado con la sangre en el ojo en los 50 kilómetros y su abandono. A las 7:30 horas se dio inicio a esta primer prueba de 100 kilómetros.
5, 4, 3, 2, 1 y se largan los primeros 100 kilómetros de Argentina. Haciendo lo mismo que en Moreno, Horacio Glade toma la punta de la misma. Al sentirse ganador de los 50 kilómetros de Moreno, salió a demostrar que no había sido casualidad, con un embale con el cual sacó diferencias abultadas, ya que iba 2 minutos más rápido que los últimos. Los 10 kilómetros, Glade los pasó en 45:08 y Sosa, que lo seguía de cerca, lo pasó en 47:05. Mientras tanto, Rolando Cerviac iba certificando la medida del circuito unos kilómetros más adelante. Glade hizo una parada rápida para cambiar su calzado, ya que le producía dolores, mientras seguía sacando más diferencia de sus perseguidores, y cerraban la fila Mazzocchi y Mendi en la retaguardia. Tras 9 horas 47 minutos 27 segundos, Horacio Glade cruza la meta recién marcada por Cerviac, dando final a la primera marca oficial de 100 kilómetros. Mucho festejo y mucha alegría se dio rienda suelta con la llegada de cada corredor. Brígido Fernández festejaba el final, ya que le quedaba pendiente tras el abandono de los 50 kilómetros de Moreno, y Roberto Mazzocchi cerró con 14 horas 08:59, jurando con su grito al viento de que nunca más en su vida volvería a intentar correr 100 kilómetros, y así lo hizo. El caso que dejó atónitos a todos fue el de Alejandro Figueroa, que tras correr 98 kilómetros y estar a un paso de la meta dijo basta, y no hubo forma de convencerlo de terminar. Una vez más, Horacio Glade, de apenas 26 años, marcaba a fuego en la historia del ultramaratón en la Argentina su nombre con letras mayúsculas y se convertiría en el rey de la ultradistancia. Estos fueron los resultados finales de la carrera. Ahora quiero aprovechar para contar un par de textos que encontré en diferentes revistas. Adalberto Maidana en Mega Informes encuentro que había escrito el relato de esta carrera y hay una parte que me gustaría compartirlas con ustedes. Dice así: también encontré en una vieja revista de tiempos y marcas, la número 14, casualmente de Alejandro Figueroa, quien fue participante de esta competencia, el relato de Jorge Daniel Pombo, el que cierra de esta manera: me propuse llegar con fuerza y voluntad, más la confianza que me inspiraban mis acompañantes. Cuando vi el indicador de los 90 kilómetros y sabiendo que faltaban solo 10, me desesperé y quería llegar a la ansiada meta. A lo lejos divisé el auto de Alejandro Figueroa, que había abandonado en los 98 kilómetros. Por fin vi las luces de la ciudad de San Vicente, que parecían inalcanzables, pero estaba determinado a llegar. Cuando percibí las luces intermitentes del auto de Laporte, sentí realmente estar cerca de los 100 kilómetros. Cuando crucé la meta y corté la cinta, fue tan grande mi alegría y sentía tanto dolor en mis piernas que me largué a llorar desconsoladamente. Esta carrera se la dedico plenamente a mi hija Jessica Soledad. También encontré en la revista Maratón número 47 el relato de Brígido Fernández, que emocionadamente contaba: con Pombo y Mazzocchi pasamos momentos difíciles que afortunadamente fuimos superando. Cuando faltaban solo 5 kilómetros parecía que el cansancio y el terrible dolor que tenía en el pie, que prácticamente venía arrastrando, me habían ganado. Pero el aliento de mis compañeros, al que después se sumó Glade, quien había ganado la ultra, y que me gritaban que no aflojara, que ya no debía aflojar, y esto me dio nuevas fuerzas. A lo lejos, la luz amarilla del autoguía titilaba indicándonos el final. Los últimos metros fueron de locura. Laporte hacía sonar su sirena, mi hijo corría al costado del camino, Graccione y Glade hacían barullo con la bocina del auto. Al llegar a la meta levanté los brazos de Mazzocchi y juntos cruzamos la meta. Lo que sucedió después es muy difícil de explicar. La única manera es viviéndolo. Éramos una montaña de abrazos y besos y muchas lágrimas. Fue entonces cuando entendí que lo había cumplido. Bueno, lo que recuerdo de los 100 kilómetros es que, en fin, después de los 50 kilómetros, más allá de que por los inconvenientes, la lluvia, etcétera, habíamos corrido poco, bueno, fue un éxito para nosotros, estábamos muy contentos los que habíamos llegado, a su vez los que no habían podido correr, y eso
hizo que se ponga mucha atención en estos 100 kilómetros, que todos estemos concentrados en esto, los que queríamos correr. Y además, bueno, había poco tiempo de diferencia. 1 de junio fueron los 50 y ahora 1 de septiembre de ese año 1985 eran los 100 kilómetros. Ahí estaba el tema que, claro, 50 kilómetros es una distancia un poco más que 42 kilómetros. Acá estamos hablando de 100 kilómetros, es como que acá nos íbamos a recibir de ultramaratonistas, porque es realmente una distancia que va mucho más allá del maratón, más del doble. Entonces, por supuesto, acá está la cuestión de cómo entrenar. Cada uno tendría su estrategia y hablábamos entre nosotros. Yo por ahí cometí el exceso de correr mucha distancia en un mismo día, 60, 70 kilómetros. Eso fue realmente una barbaridad. Después uno se entera que hay que tener una cantidad de kilómetros semanales y bueno, ir aumentando hasta la cantidad que uno pueda o necesite, pero no así en un mismo día hacer una cantidad y después insistir al otro día si uno está mal. Y bueno, llegué a una tendinitis. Yo no sabía lo que era lesionarse corriendo, pensé que uno no se podía lesionar corriendo, sí jugando al fútbol, pero tener una lesión grave corriendo me parecía extraña. Bueno, experimenté la situación, después tuve muchas y pensé que no iba a poder correr esa carrera. Los 8 o 10 días antes de la carrera no puedo entrenar, salvo hacer gimnasia. Pensé que, como digo, que no le iba a poder correr hasta que me acuerdo de un amigo, médico, traumatólogo, que conocía de hace años, de la secundaria, y después seguimos la amistad hasta el día de hoy, a Adrián Famá, que, bueno, le comento la posibilidad de infiltrarme. Y sí, me dice que es posible, que no corra, por supuesto, y bueno, y que vemos el momento antes de la carrera de hacer esa infiltración. Eso hace que yo llegara a la carrera con entusiasmo, pese a que tuve esos días sin poder entrenar y no llegar como quería, pero bueno, pensando que ya no lo iba a correr, iba con el entusiasmo y me sentí bien, al punto que yo estoy en la foto, creo que no hay video sobre eso, pero en la foto soy el único que está con pantalones cortos, porque volví, digamos, a mi plan original de poder salir corriendo a un ritmo, a un buen ritmo al principio. Y bueno, y así es que corro hasta los 30 kilómetros en 4 horas 30, llevándola bien, sacando distancia sobre el resto, pero ahí empiezo a sentir, después de los 30, los efectos de la infiltración por ahí tan cerca, y con una distancia tan larga, y saliendo a un ritmo fuerte, y empiezo incluso a sentir el líquido en la zona del pie, de la infiltración, y tengo que empezar a renguear, y ahí disminuyo el ritmo, y me pasa José Videla, Aníbal Sosa también, y igualmente pensaba que iba a poder llegar, pero bueno, ya me conformaba con llegar. Como después me he enterado, me pasó algo que después me enteré que a otros deportistas le pasa, el líquido como que se acomoda, y bueno, empiezo a recuperar ritmo, y bueno, los logro pasar, y finalmente llego bien, con sol, un día frío de 0 grados de temperatura, y después fueron llegando los demás, y bueno, y con la satisfacción de haber terminado. Y lo que quiero justamente remarcar es esto que, sí, yo entre los que, por haber ganado los 50 y por los que estaban vi que iban a salir en esa competencia, vi que tenía posibilidades de ganar, pero más allá de la posibilidad de ganar, lo importante acá era que de este grupo lleguemos a la meta unos cuantos corredores y en la mejor marca posible dentro de nuestras posibilidades. Porque si no hubiera llegado nadie, o si hubiéramos llegado 2 o 3 y en un tiempo exagerado,
hubiera quedado como una mala experiencia, algo que no se debía repetir, que Argentina no estaba preparada para esto. Ya se había hecho 100 kilómetros en Brasil, en Uberaba, en Chile se había hecho ese mismo año también una de 100 kilómetros. Y el hecho de que llegáramos unos cuantos corredores que no teníamos, algunos no teníamos un año de competencia, en Brígido Fernández, Maidana, en el caso mío, y que de golpe estemos corriendo primero 50, después 100, que estemos planificando nuevas competencias, que corramos la Maratón de Buenos Aires después, un par de meses después, o alguna otra competencia. Y bueno, entonces es como que se empezó a conocer este nuevo deporte, estas nuevas distancias que no eran tan peligrosas. Obviamente hay que tener respeto, como también hay que tener respeto por las distancias de maratón clásica, pero que se podía y hubiera sido, en algún momento se hubiera desarrollado la ultramaratón en Argentina, pero se hubiera retrasado mucho más. A partir de ahí, al año siguiente se volvieron a repetir 50 y 100 kilómetros con mucho éxito, ya con muchos corredores, 30, 40, 50 participantes, no me acuerdo bien el número. Nosotros, varios de los que competimos acá, los 100, fuimos a competir a Brasil, después algunos consiguieron apoyo, fueron a la España, al Espartatrón, después corrimos las 24 horas. Ya para eso hubo que esperar a 1991, pero bueno, en ese momento, con un calendario de ultramaratón muy escaso, con las dificultades de los organizadores, de los corredores también, eran tiempos normales, ¿no? Es la parte buena y la parte mala, ¿no? La parte buena es haber estado en ese momento de pioneros de esta actividad. Y la parte mala, bueno, esta cuestión, no tener un calendario nacional tan amplio, o apoyo o posibilidades, mejores posibilidades para competir afuera. Pero bueno, por suerte pudimos completar varios y esto impulsó mucho la actividad de ahí en adelante. Todos nosotros, los que corremos, sabemos del nerviosismo que se vive antes de largar una competencia. Y aquella mañana no podía faltar. El amanecer era fantástico, el frío todavía se hacía sentir, pero también el sol estaba dispuesto a acompañarnos. Comenzamos a juntarnos en la línea de largada los días que íbamos a correr. Unas palabras de aliento, el saludo y el deseo de buena suerte entre nosotros mismos, los nerviosos comentarios de último momento para tratar de distendernos, y largamos. Había llegado la hora de la verdad. Eran las 7 de la mañana. Yo corro con el equipo de lluvia, un buzo fino, abajo y con guantes. Estoy nervioso. Trato de concentrarme. No sé si lo lograré. Creo que sí. Largamos por la ruta 7 y vamos en busca de la ruta 6. Glade agarró la punta y se va, seguido por Sosa. Luego un grupo compacto de 4 más, de los que conozco a Alejandro Figueroa y Barreira, ambos de Merlo. Luego sigo yo y más atrás Machicote. Llego a los 35 kilómetros. La tranquilidad que siento es increíble. Miro el cielo azul y claro como el agua. Sigo trotando. Mi respiración es acompasada. Mis acompañantes deben ser extraterrestres. Hace no sé cuántas horas van allí sentados alentándome. Me gritan desde el coche: vamos a verte un relojito. Comienzo a sentir que los gemelos están comenzando a doler. Veo que delante de mí hay una subida pronunciada. Es un puente. Bajan del coche y me acompañan en la subida. Mierda, qué larga que es esta subida y cómo cuesta. Por fin llego a la cima, pero oh sorpresa, desde allá a lo lejos veo otra subida. Calculo que está a una distancia 1 o 2 kilómetros. Me empieza a doler un poco la cintura. Llego a los 45 kilómetros y veo que delante mío, parado, tomando agua, está Pombo, de Exaltación de la Cruz. Llego hasta él, lo aliento, lo animo. Está acostado en el suelo junto con sus acompañantes. Me dice algo que no entiendo y sigo. Él se queda, lo veo mal, muy dolorido, y lo están masajeando. Los demás están todavía sin comer y eso me preocupa. A Domés no veo ninguna estación de servicio ni nada que se le parezca para poder comprar algo.
Sigo trotando, pero me duele todo. ¡Oh, qué duro se está poniendo esto!, pienso. Llego a los 50 kilómetros, me detengo a comer. Llevo 5 horas 30 de carrera. Me siento y me quito las zapatillas y las medias. Mi alimento son 3 compoteras con manzana y bananas licuadas con miel. Tengo que comenzar a escuchar más detenidamente mis piernas, mis músculos, a todo mi cuerpo, que me va a empezar a decir cómo se siente. Le digo a mis acompañantes que se adelanten, que pasaré el cruce de la ruta 3, Cañuelas. Lo cruzaré caminando. Es 1 kilómetro aproximadamente. Después de pasarlo veo que hay un puente con una fuerte subida. ¡Mierda! Vuelvo a parar y tomo un poco de caldo de arroz con mucha sal. Comienzo a caminar subiendo ese interminable puente. Y de pronto sucede algo distinto. Comienzo a sentir que mi cansancio no es el mismo, es extraño. Es un cansancio como de piel, un cansancio externo. En ese momento estoy pensando en Dios, en Adriana, mi esposa, mis hijos, los amigos que están haciendo fuerza desde el coche. Es como si estuvieran todos al lado mío corriendo. Pienso en los amigos que no están aquí, pero sí haciendo fuerza a través de la distancia. Mentalmente me siento bien. Comienzo a hablarme en voz alta. Llego a los 60 kilómetros. Después de esta sensación, siento interiormente la energía con más fuerza que nunca. Sé que voy a llegar bien, lo siento. El sol ya se está ocultando y me deja sin su calidez. Paro a tomar agua, me siento extraordinario. Miro adelante y a lo lejos veo sobre el horizonte la poderosa belleza de la puesta del sol. ¡Oh, es increíble! Vi cuando salía a la mañana y ahora esto. Y yo sigo corriendo todavía. Gracias, Dios. Llegan en otro coche Adriana, mi esposa, y Mariela, mi hija de 6 meses. Me emociono cuando las veo. Oh, me dan ganas de llorar, pero no quiero emocionarme, puede ser malo. Mis acompañantes consiguieron agua caliente y están tomando unos mates y comiendo algo. Por fin, me siento bien. Llego a los 90 kilómetros. Ya está instalada la noche, cerrada. La ruta se torna peligrosa. Paro nuevamente a hacer gimnasia y elongar. Por primera vez siento un poco de temor por los coches en la ruta. Recuerdo que ya llevo 12 horas de carrera y me voy hablando para tranquilizarme. Llego a los 95 kilómetros. El frío sigue sintiéndose más. Veo a la distancia un coche con las balizas prendidas que va acompañando a alguien. Los que van a mi lado me dicen que es Figueroa. Sigo trotando, me acerco y finalmente lo alcanzo. Vuelvo a alentarlo y le digo: vamos, Alejandro, vamos. Aunque sea gateando, pero tenés que llegar. Vamos. Solo atina a mirarme, con la mirada perdida, y lo veo mal. A correr sacando lo último que me está quedando. Todo lo que mis piernas pueden dar en ese momento sin dejar de disfrutar cada paso que doy. Bajan del coche y me acompañan. Le pregunto cuánto falta, me indica con la mano 4 kilómetros, 4 kilómetros. Sigo corriendo. Se acerca un coche, me tocan bocina, me alientan, me aplauden y veo que es el negro Figueroa que abandonó. Qué lástima, Alejandro, faltaba tan poco. Pero cuidado, Adalberto, no es el momento de desconcentrarse, ya falta poco. Vamos, 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 nada más que 3 kilómetros. Ahora tengo mucho más frío, no se ve nada en la ruta y sigo trotando. Vuelvo a preguntar cuánto falta, les pido, les imploro que no me mientan, que me digan la verdad. Llevo los dientes apretados, me siento con toda mi potencia, estoy bien, estoy disfrutando, pero quiero llegar. Me dicen: ya está, ya la tenés, solo faltan 2 kilómetros. ¡Uy, Dios, 2 kilómetros! ¿Qué es esta sensación que estoy sintiendo? Me siento bien, pero estoy sumamente ansioso por llegar, pienso. Allí, a poca distancia, veo unas luces amarillas titilantes y desde el coche me gritan que es la llegada. Y yo digo: ¿Cómo la llegada? No puede ser. Después supe que la llegada era en medio de la ruta 6 frente al aeródromo de San Vicente, pues allí era la marca de los 100 kilómetros que se iban marcando. Allí era la llegada. Luego supe que la cinta que corté era realmente un trozo de papel higiénico, pero eso ya es anecdótico. Comienzan a tocar bocina. Veo a alguien que viene corriendo hacia mí.
Es Rolando Serviac. Me alienta, me dice: Adalberto, ya está, te faltan 500 metros para llegar. Y corro, lagrimeo, estoy llorando de alegría, estoy corriendo y llorando, estoy llegando, sí. Hay gente que aplaude y lloro como un chico. Corto una cinta de llegada, sacan fotos, llegué y sigo llorando como ahora, como un chico. Gracias a Dios llegué. Me abrazo a Adriana y Mariela, mi pequeña hija, y con Adrián en un abrazo interminable, y todo el mundo está llorando. Estoy feliz. Estamos felices. Llegué bien, contento, exultante. Esto es maravilloso, pienso, es una sensación única. En este momento es lo máximo. Me embarga una alegría inmensa, comienzo a relajarme y me duele hasta mi propio deseo. Internamente le prometo a mi cuerpo y a mi mente todo tipo de cosas por haber llegado a la meta, algunas pueriles y otras magníficas. En primer lugar, quería felicitar por esta feliz iniciativa y por permitirme ser parte de ella. En 1985, Ricardo Laporte anuncia en su revista Maratón las primeras ultramaratones competitivas de 50 y 100 kilómetros en Argentina. Me di cuenta de que iban a ser históricas y no quise quedar afuera. Sin embargo, la de 50 me la perdí porque con el temporal pensé que se iba a suspender. El 17 de agosto completo mi tercera maratón del Libertador y 2 semanas después aparezco por General Rodríguez para los 100 kilómetros. Iba con mi compadre y su Fiat 600 porque no estaba previsto aprovisionamiento en ruta para los corredores. Recuerdo que era un día muy frío y éramos solo 12 participantes. Me enteré luego que Sosa, Glade, Maidana y Mendy también habían corrido 2 semanas antes, pero no los tenía presentes. Yo era relativamente nuevo y conocía pocos del ambiente. Glade tomó la punta enseguida y yo de a poco y a ritmo me fui acomodando. A los 40 kilómetros estaba tercero y Sosa había superado a Glade. Antes de los 50 lo encuentro a Horacio rengueando y renegando con sus zapatillas nuevas. Y por los 58 lo dejé atrás a Sosa. Pero a los 62 más o menos reaparece otra vez Glade con zapatillas viejas, pero con fuerza nueva, y se me fue alejando. Se me estaba acabando la cuerda, no podía levantar un brazo, los huesos de la cadera me dolían demasiado a cada paso, y entonces decido abandonar a los 67 kilómetros. Glade estaba en ese momento sin acompañantes, por lo que decidimos con mi compadre asistirlo hasta el final. Como dato curioso, improvisamos con papel higiénico la cinta para su llegada ya por San Vicente. Fue realmente una experiencia inolvidable y única, aún después de casi 40 años del evento y yo ya llegando a mis 80 años de edad. Quiero dejar un mensaje final, buscando información y tratando de conectarme con todos los que hicieron de esta historia una realidad. Me encuentro que muchos de ellos ya no están con nosotros. Y con desazón, créanme que me hubiera gustado de corazón que hubieran visto este reconocimiento antes de partir. Desde ya, mis respetos a todos sus familiares y amigos. Ahora en los créditos, pongo música de viejitos para despedirnos hasta el próximo video. Gracias.